Salón, mi nombre es José Ignacio Carmona. Lo que veis detrás es la llamada Jerusalén de Sefarad, Toledo. Algunos dicen que la asociación es inmediata con Jerusalén, no obstante fue llamada la Jerusalén de Sefarad. También se la asocia con la Jerusalén celeste. Y bueno, Toledo dicen que viene de origen judío, de Toldot, generaciones. También Tiltul, del trajín que llevaron los judíos en la diáspora. Y decir que Toledo es mucho más de lo que se ve. Toledo íbamos a intentar sacar de esas piedras que sepultaron la memoria judía, la convirtieron en un recurso turístico. Hay mucho más, tiene un alma judía. Y es más que las piedras, los monumentos, la judería. Somos las personas, como yo, descendientes, algunos me han llamado el último judío, descendientes de judíos toledanos anusín, forzados a convertirse. Eso lo pude historiar en mi propia linaje familiar, pero mucho antes, obviamente yo había visto una serie de indicios que no son racionalmente comprensibles, como era que a bien temprana edad yo decía que era judío, en el seno de una familia cristiana, que verdaderamente procedía y mantenía, como mi abuela, ciertas características que no sabía de dónde le venían, costumbres netamente cristojudías, y decir que yo me crié en un sitio muy especial. Era el cementerio de la Horca, camino de Madrid, viejo camino de Madrid, donde hoy existe un cementerio judío que se ha ido recuperando, y uno de los últimos judíos guardó las inscripciones en un texto que se llamaba Abnés y Carón, la piedra del recuerdo, con, digamos, los personajes notables que habían pertenecido a la judería toledana. Depositó ese texto en la biblioteca de Turín. Hubo un incendio, menos mal que hay una copia en Praga, y ese texto pues corresponde con muchas lápidas que fueron apareciendo reutilizadas como en construcciones, como dinteles, o incluso en el poblado de Darrayel, un poblado extramuros de Toledo, donde se refugiaron los judíos en las persecuciones. Fueron utilizadas por su forma cuadrangular, cónica, se le daba la vuelta y así se preservaron las inscripciones, pues por ejemplo para abrevadero, como la de un rabino cabalista que curiosamente habla de que sobre él más o menos beberán, y efectivamente sobre él fueron a beber porque fue un abrevadero. Esas son las notas curiosas toledanas de una judería desconocida que voy a intentar sacar para vosotros. Nada más, salón, salón. Bueno, esta es una visión muy desconocida, no el plano del Greco, que es aquel otro donde nos hemos situado al empezar el documental. Ahí vemos el actual Palacio de las Cortes, cómo el río abraza la ciudad y le da su característica conformación, ¿no?, de una defensa natural sobre una roca. La ciudad se establece sobre una roca y esta mirada es muy desconocida, es el balcón privilegiado a la judería. La judería es un cronotropo, es decir, todo se puede entender de una manera casi racional. Al fondo que tenemos allí lo que es San Juan de los Reyes, que en principio fue levantado para sepultar los restos de los reyes católicos, sabemos que están en Granada. Era un poco el puñetazo en la mesa para decir que el poder real se erigía, o el poder civil, sobre la propia judería, ¿no? Allí tenemos lo que era la antigua carnicería de los judíos. Tenemos también la sinagoga, que luego iremos a verla, del Tránsito, y daríamos por qué se llama el Tránsito. Detrás la sinagoga Santa María la Blanca, bueno, en fin. Este es un lugar privilegiado. Aquí he traído a Abraham Jaín, que presidente de la Comunidad Sefardí de Jerusalén, que me otorgó la medalla y le impactó muchísimo. También al presidente de la Asociación Sefarad de Estados Unidos, que también me hizo embajador cultural. En fin, una serie de gente que hay una buena relación personal y desconocían esta panorámica privilegiada que está en la ermita del Virgen de la Cabeza, otro lugar cristianizado, un lugar de poder. Debajo hay un dolmen. A mis espaldas vamos a ver la ermita, que dicen que tenía también una Virgen negra. En fin, es uno de los balcones privilegiados
sobre esta maravillosa ciudad. Decir que en época visigótica se legisla con abundancia sobre los judíos, bueno, más bien contra los judíos, pero nada se opone a que vivieran dispersos por la ciudad en lo que es la documentación existente. Lo que sí se sabe con seguridad es que en el año 820 se construye la tapia o muro que cerca lo que es el arrabal judío de Toledo, por orden de Muajir ibn al-Katil, rebelde contra los omeyas, y quien por lo visto pues no se fiaba de estos pobladores, y podemos por tanto llevar a comienzos del siglo IX como mínimo el nacimiento de la judería mayor toledana como tal barrio aislado. Decir que había dos castillos, que los judíos tenían el privilegio por haber colaborado también en algunos hitos de la historia de España, con tener un lienzo de muralla propio, y bueno, pues ya sabéis, luego se verterán libelos sobre los judíos. Decir que el tema de la peste, uno de los libelos más socorridos, que circuló en la Edad Media para decir que los judíos habían traído la peste, eso surge en 1312, sobre todo en Francia, que ellos querían de alguna manera destruir la cristiandad y fueron los que traen la peste. Bueno, ya hemos hablado del cementerio de la Horca, que ni más ni menos, pues incluso familiares de Samuel Leví, el constructor de la Iglesia del Tránsito, de la Sinagoga del Tránsito, perdón, lo que hoy se llama Iglesia del Tránsito, posteriormente, pues incluso familiares perecieron de la peste, pues asoló muchísimo. Gracias a esas inscripciones sabemos que la propia comunidad judía, pues como cualquier otra población de otro origen toledano, pues bueno, sufrieron mucho la peste. Decir que no es de la Edad Media, ¿no? Ese libelo parte de textos del siglo III antes de Cristo, en Egipto, donde hay una metafórica relación de peste o leproso con judío, para explicar un poco aquel tema también del Éxodo. Y eso pues es recurrentemente pues utilizado a posteriori. Aquí os dejo esta maravilla de ciudad y vamos a seguir viéndola. Hay que incidir mucho en lo que es la importancia de la sociedad conversa toledana en la primera mitad del siglo XVI. Es decir, que en el siglo XVI los mercaderes, la clase mercantil de origen mestizo, digamos cristiano-judío, es un estamento social surgido de la fusión de muchas familias burguesas de origen cristiano viejo con las ricas familias conversas del judaísmo. La mayoría de ellas se convierten entre los años 1391 y 1420. En Toledo, la persecución de 1391 debió producir lo que es un gran número de conversos. La actividad del arzobispo don Pedro Tenorio, según parece, es este espíritu tan canonista y cultivado, que bueno, él procura el engrandecimiento de los silvas, digamos sus deudos, una de las grandes familias toledanas. Bueno, estos son los defensores de la clase social de los conversos. Y esto ayudaría a una benévola acogida de las familias judeconversas en lo que es la Iglesia. Otra fase de conversiones fue la provocada por la prédica de San Vicente Ferrer, quien llegó a ocupar violentamente la sinagoga que hoy se llama de Santa María la Blanca 1411. En fin, podemos decir que familias de caballeros como los Rojas, Escobar y Ayala entroncaron con miembros de la noble y dilatada familia de don Pablo de Santa María, obispo de Burgos, el más destacado converso de Castilla. Otras familias nobles enlazaron también con las más ricas familias de origen converso. Así ocurrió con Juan de la Fuente, comendador de la Orden de Santiago, casado con Inés de la Torre, que fue una judaizante reconciliada, por cierto, o el caso de Rodrigo Niño, hijo de Hernando Niño, tercer señor de Nuez, regidor de Toledo, en fin, muchísimas otras familias. Esto es así que podemos hablar que en el siglo XVI toledanos descendientes de conversos llevaron los apellidos de Alcocer, Carrillo, Castellanos, Cisneros, Córdoba, Deza, Dueñas, Franco,
García Damusco, Herrera, Hurtado, Madrid, Montalbán, Navarra, Ordóñez, Ortiz, Palma, Parra, Pineda, Piña, Prado, Ramírez, Robles, San Pedro, Santa Cruz, Santa Olalla, Sotelo, Suárez, Torres, Úbeda, Belluga, Villarreal y Yepes. Estos, figuraros, si fue amplia la lista de apellidos conversos. Decir que de alguna manera también esto hay que ponerlo en contexto, pues es cierto que de la densidad de la población judeoconversa mezclada fue tan grande en Toledo durante la época de los Reyes Católicos y la primera mitad del siglo XVI, que esto despertó la suspicacia de muchas personas. Tenemos un ejemplo en el influyente cardenal Silifeo, primer prefector de Felipe II y luego arzobispo de Toledo. Había una gran familia conversa, como eran los Álvarez de Toledo Zapata, que habían ocupado muchos cargos del cabildo, y bueno, ni más ni menos que el cardenal Silifeo dice al sumo pontífice que si no se pone en vigor el estatuto de limpieza, pues de alguna manera la iglesia toledana, que es la primada de España, se convertirá ni más ni menos que en una sinagoga más. Bueno, tal era el poder de la comunidad de origen judío en Toledo, porque entre los 40 canónigos de la propia catedral había 8 o 10 con sangre judeoconversa. Entre ellos había descendientes del secretario de los Reyes Católicos, Fernández Álvarez de Toledo, señor de Fedillo. En fin, había muchísimos toledanos de origen judío. Esto lo sabemos también porque gracias a que la ciudad de Toledo y podemos conocer la mayor parte de los apellidos de las personas descendientes de judeoconversos en la primera mitad del siglo XVI, gracias a 4 fuentes históricas: las mencionadas listas de judaizantes habilitados por la Inquisición en los años 1495-1497, los nombres que figuran en los procesos inquisitoriales conservados, las listas de los miembros de la cofradía de Santa María la Blanca, cuyos cofrades eran descendientes de los convertidos, y la lista de linaje judío dada por Sebastián Orozco, refiriéndose a los sanbenitos de los reos toledanos profesados por la Inquisición que se conservaban en la Catedral de Toledo. Bueno, pues entre ellos apellidos tenemos a los Fagueles, Guaypanes, Gafalles, Sorgues, Golondrinos, Usillos, Jaradas, Cañamones, Alisandres, Agüetes, Alletes, y así hasta 40 apellidos, de los que hoy son frecuentes como Blanco, Cabal, Halcón, Pavón, Pintado, Tardón, Tifón. Bueno, al abandonar estos apellidos, las familias judeoconversas pues tomaron apellidos de cristianos viejos, y al cabo de algunas generaciones se borró toda la huella de sus orígenes hebreos. Los Sorgues tomaron los apellidos Álvarez, los Santa Cruz y de la Cruz, los Jaradas el de las Fuentes, los Jabetes el de los Hernández, los Pavones el de Ramírez, los Faros son los Sánchez, los Chapateles son los Álvarez de Toledo y Zapata, los Garbales usaron el de García, y otras familias se apellidaron Álvarez Díaz o Núñez. Los Cota, por ejemplo, familia importante judeoconverso, tomaron los apellidos Sánchez, Sandoval, Belluga, Moncada, Fajardo, Carrillo, los Fagüel el de López y otros el de Toledo. En fin, la lista de Orozco pues nos da una serie de claves a este respecto. Bueno, pues esto explicará cómo luego en muchas casas principales ellos no renunciaron seguían ese precepto cabalístico o esa enseñanza oculta cabalística del Mesías Ben Yosef, que estaba pasando en los avatares que eran necesarios para la venida del Mesías. Y esto lo sabemos porque hay un tipo de textos ocultos que se relacionan con el mundo converso y que tienen que ver, aparecen en pergamino escrito, algunos en hebreo, que se cuentan en lo que son las mochetas de los arcos de herradura tapiados, y al hacer obras, pues como si fuera una mezufá oculta, pues aparecen en este contexto pues hallazgos como lo que son textos de un segmento del canto triunfal de Moisés rumbo a Elim, que puede además tratarse de un fragmento del Sefer Torah,
comienza con el versículo 29 del capítulo 14 del libro del Éxodo y finaliza en el capítulo 15, versículo 1 al 14. Bueno, este tipo esos son como cantos de una fe que permanece viva aún oculta y que de alguna manera pues hacen pues alarde a eso, a que están pasando unas vicisitudes que les obligan a convertirse, pero que luego va a haber una restitución y que después de ese dolor realmente ellos permanecen judíos. De hecho, por más legislaciones que se hicieron contra los judíos anteriormente por los visigodos, los judíos serán contumaces, se mantendrán en su fe, aunque los quieran asimilar incluso ya cristianos, con los mismos derechos. Eso les sorprendía muchísimo a los cristianos. En fin, de alguna manera así puedes entender Toledo, ¿no? Y cómo a finales del siglo XVI la Inquisición pues había prácticamente desmantelado incluso sinagogas clandestinas que existían, donde la tradición judía se transmitía aún de generación en generación en el marco de la familia mediante la figura de los dogmatizadores o enseñadores de la ley mosaica, que eran los que desempeñaban ese papel depositario de la memoria colectiva. Lo simbólico de este pasaje de la Biblia, sumado a la circunstancia de su ocultamiento tras un tabique, pues hacen pensar que sus dueños optaron por deshacerse de estos pergaminos donde depositaban su fe, en un momento en que la presión de la Inquisición en Toledo se hacía especialmente notar entre los judíos conversos. Existen muchas digamos sinagogas clandestinas que la tipificó a través de fuentes de los exiliados en Grecia, el propio Pasini, un experto, y bueno, en relación a estas llamadas criptosinagogas, de alguna manera, pues se han localizado una decena de sótanos con cúpula octogonal en casas de la Alacaba y de la Judería Mayor. Un buen ejemplo de este tipo es la llamada Casa del Judío, la esquina de un callejón sin nombre y la travesía de la Judería, cerca de lo que es la plaza de Barrio Nuevo. Y bueno, este tipo de sótanos eran curiosos porque recibían por su óculo cenital el agua de la lluvia que recogía el patio, o bien mediante la filtración natural por la roca, el agua que venía de algún manantial, pues podrían haber servido como reserva de agua para alimentar el mipé. Ya sabemos, ¿no? Un baño ritual, para hacer el baño ritual. En efecto, los mipés sabéis que tienen que estar excavados en suelo natural y el agua que reciban pues tiene que estar libre de cualquier manipulación humana y es preciso que tengan una capacidad de unos 600 litros como mínimo, ¿no? Los sótanos que describe Pasini pues pudieron servir en su día de baño ritual privado, y decir también que este tipo de salas subterráneas, que fueron criptosinagogas o utilizadas como tal, son cuadradas, con cúpula octogonal rebajada sobre pechinas. Parece ser característico del barrio judío Toledo, pues no se han localizado salas similares en ninguna otra ciudad de España. Otra peculiaridad más de este Toledo. Bueno, pues continuar un poco con este periplo, pues decir también que cuando en 1407 o 411, la fecha, bueno, no está claro, estuvo en Toledo Fray Vicente Ferrer predicando en Santiago del Arrabal, y que es quien exalta el ánimo de los oyentes para que la acompañen y vayan a la sinagoga principal de los hebreos y la consagren como iglesia cristiana. Pues bueno, al convertirla en iglesia, pues debió pasar a depender de todos los efectos del arzobispado. Y es verdad, en la expulsión de 1492 los reyes pues no disponen de este edificio como hicieron expresamente con la sinagoga de Samuel Leví. Se encargaba del edificio no el párroco de Santo Tomé, en cuya colación estaba, sino un administrador, generalmente un clérigo. Y bueno, pues de alguna manera sí se sabe que existió una cofradía de Santa María Blanca, integrada en su mayoría por conversos, esto es curioso, y denuncian que algunos clérigos que se titulan capellanes del templo, pues de alguna manera
Bueno, hay una serie de controversias, pero lo que sí está claro es que ellos no tuvieron ningún interés en cristianizarse. Estos mantenían como preservado este lugar tan sagrado, ¿no? De hecho, bueno, decir que seguían de alguna manera judaizando en secreto. Bueno, pues seguir diciendo que a veces pues se cita el templo como una connivencia de estos cofrades de linaje converso para celebrar ceremonias ocultas hebraicas por la noche. Esto está clarísimo. De hecho, un antiguo administrador del templo, al comparecer en un expediente que había ya cesado por ser cura de Val de Santo Domingo, pues indica que es notorio que la ermita fue antes sinagoga y que en su tiempo, cuando era administrador, vio en la dicha iglesia muchos lugares con letras hebraicas y pedazos de pergamino escritos con atorás, textual, y que los judíos que compraron a este testigo les oyó decir a muchos que venían de fuera a ver que era el segundo templo después del de Jerusalén. Decir que cuando este preguntó por qué no se abría una capilla dentro de dicha iglesia, que está a mano derecha del altar y que siempre estaba cerrada, el dicho Fernando San Pedro, que era uno de los cofrades, le respondió a este testigo que porque en el tiempo de los judíos aquella era una sinagoga donde en ese lugar estaba el Santo Santorum, que era una cosa muy santa para los judíos. Es decir, en fin, ellos no se cristianizaron ni tan rápido ni de una manera tan monolítica. E incluso los cofrades de Santa María la Blanca, como hemos dicho, el pertenecer a esa cofradía era notoriamente ser judaizante. Decir también que de la última ofensiva antijudía, pues hasta 1719 no aparece un toledano procesado por el delito de judaizar. Se trata de Manuel de Castro, mancebo de una tienda que era nacido en Toledo y bautizado en la Magdalena, que fue descubierto, incluso su familia, como judaizante y condenado al destierro, a Cuenca. Y en el momento álgido de la persecución, 1721-23, en Toledo no se profesa ningún vecino, no ocurre lo mismo en otros tribunales, pues naturales de Toledo son juzgados en Córdoba, como José Ferrera, su hermana Magdalena Rodríguez, Manuel Villarreal, Estanquero, en fin. La última toledana judaizante fue profesada hacia 1721, se llamaba Luisa de Miranda, que tuvo una infancia miserable, siendo testigos las calles de Toledo de lo que es el hambre que padeció. Esta ni sabía nada de judaísmo ni de cristianismo, pero aún entonces, ya en 1721, todavía recitaba alguna que otra oración como un papagayo, con casi, bueno, una oración judaica, pero ya ni siquiera entendía lo que decía, lo recitaba de memoria. A finales del siglo, completamente, 1792, aparece en Toledo un verdadero judío, Salomón Bergón, natural de Mantua. En fin, y en pleno siglo XIX, pues es curioso porque aparecen testimonios también como el 25 de julio de 1801, que Fray Pedro de Santa Teresa, Agustino Recoleto, se encontraba confesando a las 8 de la mañana en la capilla de la Concepción, cuando una mujer se le acerca y le pregunta de qué religión era. El fraile se sorprende y replica que del crucificado, a lo que la mujer le respondió que en ese caso pues no podía confesarse, pues ella practicaba la religión de Judith, y así se quedó de estupefacto religioso. Es que realmente, fíjate, estamos hablando de 1800 y pico, y yo nací en 1969 y mi abuela todavía seguía echando la ladrecilla, besando los marcos de las puertas, tocando la cabeza de los pequeños, en fin, rezaba prácticamente balanceándose hacia ante un Cristo, que es que ni sabía por qué rezaba de esa manera. En fin, multitud de costumbres que se habían desenraizado, pero que se conservaban de una manera entre generaciones, entre las propias comunidades. En fin.
Luego en el Callejón del Abogado, pues vamos a ver, y no nos va a sorprender, pues lienzos que aparecen cabalísticos, donde, bueno, luego nos vamos a referir a él, que yo creo que el autor fue Abraham al-Faqih, que escribió el capítulo final del libro de la Alcora, era un amigo personal del rey, que tradujo varias obras de astronomía, pero sobre todo son famosas sus tradiciones de la escala de Mahoma o el libro de la Cafea. Este tipo de realización y de culminación de un camino espiritual, que sí, que también luego se cristianiza en el Concilio Letrán con el tema de la transustantación de la sangre, y se la asocia al Santo Cáliz, pero realmente está presente en estos textos muy anteriores, que lo que hablan es de una subida a escala hacia esos mundos espirituales. Y bueno, este Abraham al-Faqih, por ponerle otra vez en contexto en lo que veníamos diciendo, pues puede relacionarse con una enigmática vivienda que luego visitaremos, que está en el Callejón del Abogado, bueno, fue propiedad de María Luisa García Pardo y que Blázquez cuenta en su libro, Toledot. Y bueno, es una vivienda que, bueno, en una tábica está escrita una inscripción en caracteres cúficos, cuya tradición literal es el que sabe la magia, y junto a ella, en un hueco tapiado durante siglos, pues se descubrió un papel o pergamino enrollado que se deshizo en contacto con el aire, ¿no? Cuando con motivo de efectuar unas obras y al picarse en la pared aparecen unas curiosas pinturas en color rojo y negro en otro lienzo de pared, pues bueno, algunas ya se habían deteriorado al haber sido picadas, pero la parte más superior es una inscripción que parece gótica y en la que puede leerse también puede que sí. Entre los escombros aparece una moneda de Alfonso VIII, un disco de cobre marcado con una espiral de hojas, otro disco de un metal dorado, que puede ser oro. Pueden datar del siglo X y XI, y un joven sefardí, Antonio Cruz Rosón, intentó estudiarlas cabalísticamente, digamos esas extrañas escrituras, pero como el que entra en el Pardés cuando no lo debe, bueno, fallece repentinamente. Él más o menos describe que el signo del laberinto en espiral es una forma común en la cábala llamada Gilgul, que representa el conocimiento humano, también el destino tanto particular como colectivo del hombre. El signo superior debe ser un árbol, es un valor cabalístico que puede ser el valor del deber, del llamado árbol de la ciencia en la escritura y del afino hagas en el foar, o también del árbol de la vida mencionado en el Sefer HaYeshirah. Se menciona también en el libro del Esplendor, algunas de las pinturas se relacionan con el libro del Esplendor de Mosés de León, y bueno, aparecen algunas letras en cursiva que se relacionan con algunos capítulos de la Kabbalah, y el número 8 pues puede tener el valor infinito, representando a Israel por ser la unión de los dos mundos, que es uno, tres padres, Abraham, Isaac y Jacob, y cuatro madres, Sara, Rebeca, Raquel y Lía. Y de la unión del Señor y de la Shekinah, pues procede la Torá, y del amor de los padres, Israel, y de la unión de la Torá, Israel, pues la lámpara de la conciencia que iluminará la historia humana. Para mí esto es interesantísimo porque yo lo llamo el lienzo de la profecía. Realmente, como hemos venido viendo, la cábala toledana fue la que da lugar a la cábala del Safed, es decir, la escuela universal por excelencia, y esto sucede en el laboratorio y en Toledo. No solamente eso, después de la expulsión, la comunidad que se va a venir, primero se refugia sobre todo también en Portugal, y más tarde pues también recalan en Ámsterdam. Muchos eran de origen toledano, y a través de esas redes de familia y negocio van a crear también unas redes internacionales. El primer libro de bolsa, Confusión de Confusiones, está escrito en castellano antiguo. Es decir, ellos tenían una serie de conocimientos que habían adquirido a través de las traducciones, de todos esos textos científicos que habían compilado, traducido, comentado, y de ahí va a surgir la escuela de portulanos de Cresques, de Mallorca, en fin, ya sabéis que va a dar lugar a la época de los descubrimientos y todas esas innovaciones que se van a aplicar también a la economía. Bueno, pues todos esos conocimientos
la poderosa comunidad toledana es la que va a reconfigurar en la época también del expansionismo comercial, va a traer lo que es esa antigua sabiduría de los hebreos en relación a los negocios, van a abrir nuevas fronteras, van a reconfigurar un mundo de nuevas relaciones económicas y eso, claro, cuando un texto profético dice que en Toledo va a brillar la lámpara que alumbrará el mundo, es que fue lo que sucedió. Acordaros que el propio Benjamín de Toledo, cuando hace sus viajes, a quien entrega el resultado de ese periplo de sus viajes por el mundo es a la poderosa aljama toledana. Muchos dicen que se relaciona el propio descubrimiento de América con, digamos, estas redes de conexión judeoconversas, del entorno sobre todo de los reyes católicos. Y también decir que obviamente hay un análisis muy desconocido que yo hice en su día sobre el tema del Bereshit bara Elohim, el Génesis hebreo, Génesis para los cristianos, donde en el versículo 14 la palabra Yom, que simplemente articula lo que es la narrativa, es una palabra hebrea, aquí adquiere, según los exégetas, una particularidad, que es un sentido astronómico, posiblemente con carácter profético. Ya sabéis que el Bereshit bara Elohim es una metahistoria que se injerta en la historia como comienzo de la historia humana después de la creación. Y aquí cuando dice John se anuncia a Toldot. Toldot, Toledo, John, profecía en Toledo. Para mí, lo que sucede en Toledo, esa fusión de cábalas de diferente origen, de esos diferentes orígenes nace una única cábala universal, que es la que está vigente. Vamos a hablar también. Bueno, pues en la cátedra vamos a ir con espíritu de síntesis porque hay mucho que ver. Allí al fondo ya se advirtió el propio cardenal Silicio de que fue la gran sinagoga, con lo cual muchas de esos canónigos y de esa sociedad conversa dejó muchos de los guiños. Antes había una menorá que lucía permanentemente frente al altar, y esto es lo más importante. Esto lo persiguieron mucho los nazis. Sabéis que las Agadas eran un texto hermenéutico judío que narraba el éxodo, se regalaba en las bodas en las familias principales, eran textos miniados. De hecho, la Agada de Sarajevo sí fue famosa y fue la que inspiró en el trascoro de la catedral, lo que estamos viendo. Fue perseguido ese texto, esa Agada original que se relaciona con esto que estamos viendo, por los nazis. Incautaron 3.000 textos cabalísticos y hubo un coronel al que engañaron y gracias a Dios no se hizo con esa Agada de Sarajevo. Aquí está imperado textos apócrifos que tienen que ver con el Foar, como Caín matando a Abel, lo llaman el vampiro a la catedral. Y si podemos, a ver si podemos subirlo. A ver. Bueno. Realmente esto se relaciona con la Agada de Sarajevo y con enseñanzas ocultas que tienen que ver con la Kabbalah. Ahí vemos a Caín matando a Abel de una manera como había visto degollar a su padre un novillo. Lo que son los textos de las Agadas se relacionan con una hermenéutica de tradición oral puramente judía y que encierra secretos que tienen que ver con la creación y con el hombre. Lo tenemos en esta maravillosa exposición que es la Agada de Sarajevo. Lo que yo a mi juicio relaciono también, aquí se ha hecho como una especie de leyenda, tradición dentro de la propia iglesia, que es que el primer obispo San Ildefonso recibe la casulla de la propia Virgen, que pone los pies sobre una piedra, pero yo ahí veo un guiño explícito
a lo que es la séquina y la setilla, la piedra de fundación. De hecho, la tradición es que si pones tus dedos sobre esta piedra, que puso la Virgen sus pies, y lees esa frase, le puedes hacer un ruego y una petición. Esta piedra, yo creo, es un guiño a la setilla. Está en un lugar privilegiado con lo que es una piedra de jade, de rojo jade, que tiene que ver también, se relaciona con la Jerusalén celeste. Y ahora vamos a ver otra cosa también muy importante dentro de la catedral. Bueno, esos, a título anecdótico, esos capelos, es que se cree que cuando moría un cardenal se suspendía de un hilo su capelo, y cuando subía al cielo, cuando se rompía el hilo, caía, es que había su alma llegado al cielo. Bueno, tradiciones. Bueno, lo que vemos ahí, voy a intentar ampliarlo, a ver si me deja. Que es ese extraño cuerno que pende, que dicen que nadie sabe lo que hace ahí. Yo lo puedo relacionar tanto con el cuerno que va a sonar el profeta Elías en los tiempos que va a anunciar la venida del reino mesiánico, el fin de los tiempos, como algo más propio que hace alusión a la llamada Pascua del Cuerno en boca de David Aben Pandó. La Pascua del Cuerno significa que en tal día crió Dios al mundo y libró a Isaac del sacrificio que Abraham, su padre, quería hacer de él. Y porque Abraham halló el carnero del que se hizo sacrificio en lugar de su hijo, envuelto y trabado los cuernos entre unas farfas, y a significación de esto los judíos en tal Pascua acostumbraban a tocar el cuerno en memoria de la dicha liberación del sacrificio de Isaac, que era día de recuerdo y caía en el primer día de la luna del mes de septiembre. Es decir, esto está haciendo alusión a la Pascua del Cuerno en el seno del propio judaísmo, y aquí lo tenemos como algo bizarro en la Catedral de Toledo. Bueno, decir que la sinagoga difiere del templo porque este fue único, solo podía estar en Jerusalén, porque no tiene sacerdote, no se realizan sacrificios. La sinagoga puede construirse en cualquier lugar, en ciudades grandes o pequeñas, fuera o dentro de las murallas, en la diáspora o en Israel. Se adapta a la construcción de la zona y los estilos artísticos imperantes en cada época. Allí donde había 10 hombres judíos había una sinagoga. Después de la caída de Jerusalén ante los romanos en el año 70 y con la destrucción del segundo templo, la sinagoga se convertirá en la institución más importante del judaísmo. Con la expulsión de los judíos en 1492, los reyes católicos cedieron a la orden de Calatrava la sinagoga mayor que los judíos tenían en Toledo, a cambio del alcázar y los palacios de Galiana con su iglesia Santa Fe. Posesiones estas que tenía la orden. En 1494 el edificio dejó de ser utilizado como sinagoga y pasa a formar parte del priorato de San Benito, sirviendo de hospital y asilo para los caballeros calatravos, que ocupaba la escuela rabínica y la galería de mujeres. La antigua gran sala de oración pasa a ser templo cristiano y lugar de enterramiento de algunos caballeros calatravos, apareciendo en la documentación como iglesia de San Benito. Decir que a pesar de que Cecil Roth definió las inscripciones de la Sinagoga del Tránsito como el monumento, digamos, más importante escrito de Europa, judío, estuvo a punto de ser mandado desmantelar y borradas las inscripciones. Menos mal que no se hizo. En el siglo XVII la iglesia de San Benito pasó a ser conocida vulgarmente como del Tránsito debido al encargo de que un caballero calatravo realiza el pintor de la escuela madrileña Diego Correa, de un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora que ornó el altar plateresco desde entonces. Adosado al retablo, al cuerpo central del antiguo hall, y de aquí se colocaba sobre el primitivo suelo de la sinagoga. Durante la guerra napoleónica fue utilizada como barracón militar, sufriendo un continuo deterioro a lo largo de casi todo el siglo XIX, continuando su uso como ermita hasta la desamortización de Mendizábal. En el 1 de mayo de 1877 sería declarada Monumento Nacional.
En el muro, lo que más se puede destacar, junto al ejal donde existía un armario especial y se guardaba el Aarón HaKodesh, es decir, los rollos de la ley o sefarim. Digamos que es una de las partes más ennoblecidas de la sinagoga. No obstante, lo que quiero hacer y poner en valor son las inscripciones de las que habla Sefer Roth, inscripciones hebreas que podemos dividir en dos grandes grupos, históricas y bíblicas. A su vez, las históricas pueden subdividirse en aquellas que nos proporcionan datos sobre el mobiliario y las dependencias de que estaba dotada la sinagoga, bimá, teba o tribuna, los rollos, las pateras, en fin. Y las bíblicas que hacen, digamos, honor sobre todo a los salmos, las crónicas, los reyes y el éxodo. Sinagoga de Santa María la Blanca o Sinagoga Mayor. Bueno, voy a seguir o terminar de momento en esta primera parte porque hace mucho aire y no se tiene privacidad en otros espacios y os voy a traer a un sitio, fijaros, a ver, al lado de San Juan de los Reyes hay una plaza que es la Sinagoga del Sofer. Como aquí voy a tener cierta intimidad, os voy a contar una cosa sobre el Alcaná, un barrio desaparecido judío. Aquí también hay un monolito en recuerdo de todos los toledanos confinados en los campos nazis, etcétera, etcétera. Y ahora os va a sorprender que debajo de tierra vamos a entrar ni más ni menos que a la sinagoga del Sofer. Así la describe Pasini y la historia muy bien, pero a mí, bueno, tengo ciertas dudas, no por mí, sino porque hay dos fuentes que me despistan. Y ahora os la comento. Decir que para mí, saber que hay una lejía después del pogrom que hubo en 1391 y bueno, que prácticamente se convirtieron todos a la fuerza, o la mayoría de los judíos, no todos, conversiones ficticias la mayoría obviamente, o convenientes también, sobre todo en las élites, decir que se hablaban de 10 sinagogas y de 5 madrasas. Aquí se puede decir que es la del Sofer y puede ser el lugar más indicado por sagrado. A ver, Baruch Hashem, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Haz. Baruch Senkebon, Malchut Leolam Vaed. Vale, pues entramos aquí, ¿veis? ¿Qué lugar? Bueno, habéis entrado, habéis sido privilegiados. Fijaos que por arriba sube la gente. Quiero que entendáis de una manera clara, y por eso estaba esperando un lugar sagrado como este, la importancia de los que no se convirtieron nada más que a la fuerza, que lo hicieron. Aquí veo un texto muy antiguo, textos cabalísticos muy antiguos que circulaban a nivel popular, y las clases toledanas judías eran muy instruidas en Kabbalah.
decir que en ese capítulo donde ellos hablan del Mesías Ben Yosef, os lo voy a explicar. En el capítulo 53 de Isaías jugó un rol clave en lo que es el tiempo después de la expulsión, porque en ese momento fue reinterpretado el versículo, pero él fue herido a causa de nuestras transgresiones. Así esto se volvió una alusión no solo al Mesías Ben Yosef, legendario precursor del Redentor, que según la tradición debía sufrir la muerte a mano de los gentiles, sino también al Mesías Ben David, a quien se le haría impedido por la fuerza observar la Torá. Esto es curioso. Por un juego de palabras, la expresión hebrea Behu Mejolal, pero él fue herido, fue interpretada como de ser sagrado él, el Mesías, será transformado en profano, Hol. En consecuencia, se refieren a todos los gentiles como profanos, Hol, y enferrados, Kelipá. Por lo tanto, solo a Israel se le llama sagrada y las otras naciones son profanas. Y aun cuando un judío cometa una transgresión, en tanto siga siendo un judío entre judíos, o un judío entre cristianos, él será considerado sagrado e israelita, porque como dijeron los rabinos, aun cuando él haya pecado es todavía un israelita. De esto se desprende que no había ningún modo en que el rey Mesías se convirtiera en profano, excepto que fuera sacado de la comunidad de Israel y trasladado a algún otro territorio. Es decir, era un cumplimiento profético que tiene que ver con la profecía de Isaías. Muchas homilías similares fueron escritas sobre el resto del capítulo, especialmente sobre el verso «E hizo su tumba con los malvados». Incluso otro versículo favorito era de Deuteronomio 33:7, y esta es para Yehudá, dijo, escucha Adonai la voz de Yehudá, y a su pueblo lo traerás. A partir de esta palabra se dedujo que el versículo hacía referencia al Mesías davídico de la casa de Judá, cuyo destino era ser sacado de su pueblo. De ahí la plegaria de Moisés para que Dios los lleve de vuelta con ellos, que hemos visto en los dinteles de las puertas de los conversos. Bueno, innumerables versículos bíblicos fueron citados para probar que el Mesías estaba predestinado a ser considerado un marginal y un delincuente por su propia gente. Revestidos de resplandor mesiánico, todos los argumentos típicos de los marranos fueron aplicados, por ejemplo, a Sabaté y Sevi, por esta razón. En este mismo sentido, el relato de la Agadá dice que el último redentor va a ser como el primero. Quiero decir con esto que todos los que somos Anusín seguimos o mantenemos ese precepto y estamos dentro de esa profecía. En cuanto a mi historia personal, decir que mi madre, ya os dije que vivimos sobre lo que era el cementerio judío, era el cementerio tan notorio, que por cierto hay una cofradía en Nueva York, Abra Kadisha, que consiguió, hizo una serie de vigilias cuando aparecieron los restos y consiguió que esos restos santos, sabiendo la trascendencia de esa comunidad judía toledana, de alguna manera fueran tratados según las leyes jacálicas, al alajá. Aquí hay mucho con el tema de la alhaja en Toledo, es una expresión muy popular que puede venir precisamente de eso, todo es conforme a la ley. Deciros que yo, mi madre, que era una mujer muy cuerda, muy terrenal, madre de 8 hijos, yo fui el tercero, esperaba una mujer y nació un tercer niño. Y recibí una visita. Aquí los cabalistas toledanos eran muy amigos de recibir visitas de los malak o de los ángeles y no tenían ningún complejo en decirlo. Es una tradición muy toledana. Yo no sé si recibí una visita de los ángeles, pero sí de algunos ancestros míos que dijeron que me tenía que llamar José. Yo no sé si con esto no me estoy ni declarando, mucho menos Mesías, ni me estoy declarando nada. Simplemente es un juego de intenciones que tiene que ver con que el destino está escrito y mi destino es siempre favorecer de Israel. Para terminar, respecto a este tema, decir que un contenido radicalmente nuevo fue aplicado sobre el antiguo concepto rabínico de la mitzvah a Abba, Abba, Averá. Mi hebreo obviamente es inexistente, así que literalmente os digo, un precepto que se cumple por medio de una transgresión. Una vez que se pudo afirmar que la apostasía del Mesías no era de ningún modo una transgresión, sino más bien el cumplimiento de algo encomendado por Dios.
Os digo esto porque cuando os he hecho relación al lienzo de la profecía, y os he hecho relación también a la restitución del orden sacerdotal de la semija por los grandes rabinos herederos de la escuela talmúdica y cabalística toledana, cuando restituyen en Israel este tipo de creencias y de tradiciones, lo hacen con la intención de reintegrar a todo un pueblo santo. Nunca lo olvidemos. Si me llega la batería, que lo dudo, en esta primera parte iremos al barrio del Alcaná o el Alcaná. Es un nombre atribuido o derivado del canal, de lo que se deduce que era una vía o conducción efectiva de agua que al lado de la iglesia de San Ginés, junto a la catedral. Los límites de este barrio se saben bien por un pleito, están también en la calle Trinidad, donde existe una poderosa y desconocida mikvé, cuya propiedad es de un buen amigo mío, Jesús Granados y Lucía, que velan por la santidad de ese lugar. No todo el mundo tiene acceso. Aquella de Alcaná desapareció por un pogrón en 1355, que asaltaron las dos juderías. No pudiendo tomar la mayor, tomaron esta. El primer recorte físico a la judería se produce a finales del siglo XIV, pues el arzobispo don Pedro Tenorio, promotor de la reconstrucción del castillo San Servando, quería ampliar el claustro que no contaba la catedral de Toledo. El cabildo poseía 26 fincas urbanas en Alcaná en 1234, pero había algunos contumaces hebreos que tenían allí sus negocios y se negaban a vender sus tierras. Estos tuvieron que sufrir las vejaciones hechas por los sirvientes del arzobispo, que les arrojaban de los tejados de la catedral animales muertos, basura, intentando pues amedrentarles. Al final parece ser que hubo un incendio provocado, que fue lo que favoreció la ampliación y la construcción del claustro de la catedral. Algunos ponen la sinagoga del Sofer, que parece ser esta, también en Alcaná, en una calle que se llama Sinagoga. Pues parece ser que la priora de Santo Domingo el Real, que era hija natural del rey don Pedro, quiso cobrarse una deuda que tenía don Fulema junto, y aquí se nombra en el documento, aquella sinagoga. Así que hay una cierta controversia sobre si fue la que hoy reza en la calle Sinagoga del antiguo Alcaná o es esta. Bueno, no creo que en esta primera parte nos dé tiempo mirar las calles toledanas. Me gusta cuando se va al turismo porque se queda la esencia y se capta el alma de las piedras. Por aquí también, por estas calles pasearon los, que ya hablaremos de eso en otra segunda grabación, un segundo reportaje, sobre las procesiones con los sanbenitos, la Inquisición y curiosidades como el que el prior de las islas y de un monasterio cercano de San Bernardo eran notoriamente conversos. Muchos conversos se refugiaron en la culta orden de San Jerónimo, incluso se permitían hacer la fiesta de las cabañuelas, y incluso cuando iba a consagrar se dice que, aun siendo el prior, era tan increíble su notorio judaísmo que a la hora de consagrar decía: sus periquete que te mira la gente. Bueno, ya hablaremos de todas esas notas curiosas de la historia. Como la batería ha llegado hasta donde ha llegado, dejamos lo más importante, que es todo el resto de la historia, para una segunda edición, como aquel tapiz de la profecía de la Callejón del Abogado, y por aquí subíamos a lo que es la Alcaná desaparecida en aquel pogrón o incendio provocado para construir el claustro, y todo esto era territorio judío. Luego se construye una nueva Alcaná, que es en otro lugar, que es donde se dice que Cervantes recibió el texto del Quijote, en fin, que no es el verdadero autor, pero eso es otra historia. Mirad, aquí en la casa de los condes de Terán está este símbolo, que si veis bien, es una mano con una filateria conteniendo una granada. Es la calle de la Granada. Sabéis que Yod, Yad, la raíz es la misma, secreto, mano. En las falanges de la mano está escrito cada uno la numerología del nombre de Hashem, del nombre de Dios.
Por lo tanto, está hablando de la preservación de un secreto, sod, de un lugar en el que entonces los judíos, y ahora viene muy bien que haya quien cante de fondo, porque este símbolo lo dice todo del judío desconocido o del Toledo desconocido. Una mano, yad, yod, y si os dais cuenta en la cena del sábado, ¿qué es lo que está en la calle La Granada? ¿Qué es o con qué se purifica, se consagra el pan? Bueno, también con la sal, sabéis que es una numerología. ¿Y qué tenemos aquí a la derecha? Pues tenemos, todo esto era el Alcaná, tenemos la calle de la Sal, curiosamente, y la calle de la sinagoga que hemos referido antes. O sea, una sinagoga hubo en este espacio. Calle de la Granada, calle de San Giner, donde está la famosa cueva de Hércules, que no es tal,